Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, a quienes estén conectados ya en el Facebook Live. Y también hay quienes nos acompañan directamente en la plataforma de Zoom, a quienes suplico pongamos en mute todos los micrófonos y apaguemos las cámaras, por favor. Gracias a todos por la oportunidad. Quiero agradecer esta noche a la Asociación de Ginecología y Obstetricia, quien al ver este tema ha decidido avalar y respaldarnos con educación médica continua, horas crédito. Y también quiero agradecer a la licenciada Silvia Manger. Quiero dar un poco del currículum que ella tiene. Es licenciada en fisioterapia y kinesiología, especialista en rehabilitación de piso pélvico. Es directora del Centro Integral de Piso Pélvico en Córdoba, Argentina. Es expresidente de la Sociedad Kinésica Argentina de Pelviperineología, socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, es embajadora de la International Urogynecological Association, es docente del Colegio Profesional de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Córdoba, docente de la Universidad Católica de Córdoba y docente internacional de la Forafis en España. Y más que eso, Silvia, permíteme llamarte una gran amiga, una gran colega, es experta en el tema como muy pocos en el mundo, y la verdad es que para mí es un honor, Silvia, tenerte aquí, poder traerte, y es un tema que platicando se nos ocurría, y todo surge porque hace unos meses platicábamos con Silvia, y yo estaba un poco consternado, les contaré la historia solo para que sepan, un poco consternado a nivel individual, porque mis niños están en esa etapa de la retirada del pañal, uno de ellos, por lo menos el grandecito, y yo estaba preocupado y angustiado porque no sabía, y yo le hablaba y me dice, no, tranquilo, está en una etapa todavía que no hay que presionarlo. Bueno, y total de que paramos hablando de cómo el forzar esta etapa o forzar estos momentos durante la niñez crean una cantidad de secuelas, y dijimos, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un webinar donde podamos mostrar, y sobre todo porque es un tema que no se habla nunca? Créanme que hemos recorrido congresos a nivel mundial y es muy poco lo que se habla de esto. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener aquí a Silvia porque ella es experta, y creo que es importantísimo que entendamos y veamos cómo esta etapa tan esencial y tan importante, que a todos nos parece tan simple y tan común, es tremendamente importante para determinar después los problemas que yo en mi clínica ahora, con las mujeres ya adultas o incluso ancianas, tengo que estar tratando con disfunciones urinarias y coloproctológicas. Increíble saber que estas empiezan desde la niñez. Así que tenemos un tema maravilloso. Por favor, a todos, de nuevo les suplico, micrófonos apagados, cámaras apagadas, y los que están en Facebook Live, gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar el tiempo para preguntas al final, así que si quieren empezar a hacer sus preguntas, pueden empezarlas a hacer, y luego al final de la charla, pues vamos a tratar de pasarlas todas o todas las que podamos, y con gusto será un momento para una enriquecedora discusión. Silvia, sin más, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, Abner. Muchísimas gracias a toda la Asociación de Uroginecología y Obstetricia de Guatemala, y la verdad que es un gusto muy grande poder compartir un ratito con ustedes, compartir, interactuar y poder, promocionar o promover algunos puntos de vista que quizás, como decía Abner, no son tan frecuentes o no son tan... un segundo, intento ahí... creo que sí, Ahora ¿no? sí, ahora sí, perfecto. Bien. Vamos a ir hablando algunas etapas desde de niña a mujer, disfunciones urinarias y coloproctológicas que inician en la niñez, y entender algunas cosas que quizás de a poquito uno va viendo o siguiendo en el consultorio. Vamos a hacer unos planteos inicialmente. Podemos aprender de los niños, podemos identificar disfunciones y realizar estrategias de prevención, podemos comprender aún más las disfunciones del piso pélvico en todas las etapas de la vida de la mujer. Primero es importante entender
hay un maravilloso control madurativo del tracto urinario y gastrointestinal, ¿no? Saber que en los niñitos, en los bebés recién nacidos, el patrón de micción es totalmente incoordinado. Más o menos dejan un residuo postmiccional de un 30% o más. Esto es algo fisiológico que se va a desarrollar, y el 50% de las micciones no son completas, hasta el desarrollo fisiológico completo del tracto urinario inferior, más o menos a los 4 o 5 años. Ese es el proceso que se establece como punto final de desarrollo en todo lo que es el tracto urinario y el tracto defecatorio, ¿sí? Hay que entender que es un proceso lento, gradual, que más o menos entre 1 y 2 años se desarrolla la sensación consciente de llenado vesical. Entre los 2 o 3 años la capacidad de iniciar el vaciado vesical con cualquier volumen, y puedo inhibir esta sensación, esta capacidad de iniciar este vaciado. Puedo también aguantar o posponer esta iniciación de vaciado vesical. A los 4 años, más o menos, puedo vaciar completamente la vejiga, el niño es capaz de no mojar la cama en la noche, hay un almacenamiento y concentración adecuada de orina, y la incontinencia, que es mojar involuntariamente en un tiempo y lugar inapropiado, en un niño de 5 años o más. O sea que la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica establece más o menos entre los 4 y 5 años que todas estas capacidades o estas funciones que se van adquiriendo ya están como desarrolladas. Lo mismo todo lo que es el patrón de defecación normal, que hay distintos procesos a lo largo de los años, y a partir de los 5 años el niño debería realizar una defecación por día o cada 2 días, ¿sí? Esto está así muy compacto porque es muy, muy amplio, pero lo resumimos rápidamente. Es importante saber que el control de esfínteres es un paso desafiante para todos, comprende muchas etapas y requiere de la integración correcta de elementos neurológicos, musculares, emocionales y conductuales. Hay que saber que el control de esfínteres es totalmente diferente en niñas que en niños, es diferente el control diurno y el control nocturno, y es diferente el control de orina y de posiciones, ¿sí? Por lo cual hay que tener muchas cosas en cuenta en ese momento. Así, resumidamente, hay 3 etapas como bastante importantes. Hay una etapa inicial que los niños a su manera nos hacen saber que están sucios o incómodos. Hay una etapa en la que los niños perciben que están orinando o defecando. Y hay una tercera etapa que se anticipan a la sensación, avisan y controlan. En esta etapa se comienza a retirar el pañal y se utiliza un inodoro, un adaptador. Eso es fundamental. El niño tiene que estar muy cómodo con las piernitas levantadas, favoreciendo un ángulo anorrectal que se pueda abrir, un descenso del suelo pelviano, bueno, toda una serie de cosas que es importante determinar. Y luego se puede ir comenzando a retirar el pañal si ya lleva 10, 15 días sin ensuciar. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Pero sí es importante tener en cuenta que los niños dejan el pañal, no los padres le quitan el pañal. Controlar esfínteres se adquiere por un proceso biológico natural, no es que se aprende. Y retirar el pañal antes puede favorecer conductas retentivas y estreñimiento. Por decirles, a lo mejor uno retira el pañal durante el día y el niño está preparado para orinar, pero no para defecar, por lo cual ahí es cuando muchas veces el niño comienza a retener, a aguantar, ¿sí? Esto lo dice la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica. Más o menos alrededor de los 3 o 4 años es la etapa como muy clave en la que el niño comienza a aguantar, ¿sí? Que después se van suscitando otras cosas por las cuales se fomenta más estos malos hábitos, ¿no? Siempre es importante el acompañamiento, el niño tiene que estar bien sentado, erguido, apoyando sus piernitas. Bueno, son una serie de cosas que son importantes a tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito de lo que son de lo que es la estandarización de la terminología del tracto urinario inferior en niños, niñas, y hay
Una que es fundamental y que resume un montón de otras cosas y que está realmente presente más o menos en el 20% de los niños, muy presente, que es bladder bowel dysfunction, es la disfunción de vejiga-intestino, que es un término integral descriptivo de una alteración combinada del tracto urinario inferior y el intestino. Esta alteración puede estar dada con síntomas del tracto urinario junto a síntomas intestinales como constipación, encopresis o ambos. Aquí estamos hablando de niños sanos, ¿no? De niños que no tienen alteraciones neurológicas, ni mucho menos. Son niños sanos, que abundan, que hay muchísimos, y que en muchísimos niños, en muchos, por decirles, un curso de más o menos, un aula de 25 o 30 niños, y más o menos 7 u 8 niños tienen estas disfunciones, y sería importante detectarlas y tratarlas como corresponde para evitar el día de mañana otras alteraciones. ¿Qué es lo frecuente? ¿Qué es lo que encontramos todos los días? Una micción disfuncional, un vaciado ineficiente, un vaciado por el cual la niña deja un residuo postmiccional y hacen infecciones urinarias a repetición. Mojan la ropita interior durante el día, la incontinencia diurna, infecciones urinarias como comentaba anteriormente, hiperactividad vesical, que muchas veces puede estar dada por un residuo postmiccional que genera esta contracción del detrusor, ¿no? Y esta vejiga hiperactiva, urgencias, las niñas que salen rápido, corriendo al baño, enuresis no monosintomática, que son las niñas que mojan la cama por la noche, constipación y encopresis, que la encopresis es el manchado con materia fecal de la ropita interior. Y muchas veces esta unión, esto no, por lo general no está presente como una manifestación, sino son triadas, ¿no? Que se van como enlazando, y lo que daría una disfunción de vejiga-intestino es esto que está acá en el medio, la asociación de todas estas alteraciones, ¿sí? Más o menos, como les comentaba anteriormente, un 20% de los niños en edad escolar lo presentan. Solo una cuarta parte de los niños con disfunción del tracto urinario inferior fueron sometidos a uroterapia estándar y específica, que ahora se considera uno de los primeros pasos en el tratamiento antes de someter a los pacientes a farmacoterapia. Y el 86% de los médicos encuestados informaron que el manejo de estos niños estaba siendo abordado inadecuadamente, ¿sí? Todas estas citas bibliográficas yo se las puedo pasar. Por lo general, estos niños tienen flujometrías, curvas de flujo anormales, en estacato por lo general, o intermitente. Son flujometrías incoordinadas, con un Qmax, un flujo miccional bajito, porque hay una actividad electromiográfica muy importante. Al momento de la micción, hay una actividad electromiográfica muy presente en el esfínter, Son flujometrías que por lo general son así, y que nosotros debemos llevarlas en una forma en campana, ¿no? Relajar esta musculatura del esfínter. Cuando hablamos musculatura del suelo pélvico, estamos hablando del esfínter externo de la uretra y del esfínter externo del ano, todo inervado por el nervio pudendo, sistema nervioso somático, por lo cual, cuando nosotros relajamos esa musculatura del suelo pélvico y esfinteriana, logramos corregir esas curvas, ese flujo miccional, por lo cual una niña que dejaba un residuo postmiccional no lo deja más, ¿sí? Por supuesto que el tratamiento con antibióticos es fundamental, el tratamiento urológico, médico es fundamental, pero si esa niña o esa mujer no recibe también un tratamiento desde el punto de vista de la rehabilitación, son las nenas o las adolescentes, las jóvenes que muchas veces vienen a la consulta y tienen muchas infecciones urinarias, infecciones urinarias a repetición, por las cuales dicen: yo ya realmente tomo un montón de antibióticos, pero siempre termino una y comienzo con otra, ¿sí? Y esto se genera por una conducta retentiva, es aplazar o posponer la micción. Yo tengo el deseo miccional, y hago una contracción voluntaria de la musculatura del suelo pélvico, que incluye el esfínter uretral externo e incluye también el esfínter anal externo, ¿sí? E inhibo la vía excitadora parasimpática para el reflejo de la micción. Y lo estamos haciendo todo el día. Esto es una cosa que en la mayoría de las mujeres, y si hay mujeres presentes, más de una vez seguramente
alguna ha tenido ese deseo de orinar, ¿no? E inhibe, contrae ese esfínter y va como inhibiendo a diario, y cuando llego al baño y tengo ganas de orinar, después de haber estado contrayendo esa musculatura, me cuesta orinar instantáneamente, y muchas veces tengo que estar un rato largo hasta que esa musculatura se relaja y pueda orinar por completo. Esto nosotros lo vemos todos los días en el consultorio. Muchísimas niñas con disfunción y muchas mujeres jóvenes que han tenido como antecedentes enuresis, infecciones urinarias o constipación, porque en definitiva son disfunciones que el inicio es siempre por lo mismo, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo. Es esto de aguantar, de retener, de posponer, porque estoy haciendo una cosa, porque estoy jugando. Las niñas aguantan y posponen por la tecnología, que es terrible. La tecnología está haciendo estragos, la pandemia está haciendo estragos. Tecnología, hablamos de celular, tablet, todo tipo de ciertos elementos tecnológicos que nos distraen, por los juegos, o los niños que hacen muchas actividades durante el día, quienes tienen doble escolaridad, quienes juegan al día o todo el tiempo en un patio, en un campo. O sea, es siempre mucho más entretenido hacer cualquier otra cosa que ir al baño cuando tengo el primer deseo miccional, ¿sí? Esto es algo muy, muy frecuente en la mujer que trabaja todo el día, que atiende al público, que está en una oficina y tiene atención al público, secretarias, etcétera, etcétera, aguantan, posponen e inhiben esto. Entonces las flujometrías por lo general son incoordinadas, y cuando nosotros tratamos a través del biofeedback, de la relajación, mejorar estas flujometrías y evitar esto, ¿sí? Y esto se funciona así, ¿no es cierto? Una persona que contrae, relaja. Esto es una actividad neuromuscular con electromiografía entre una contracción y otra, por lo cual el tono, que es el nivel de tensión en reposo en un músculo, que cuando se encuentra en los niveles apropiados, el tono tiene que tener un tono basal normal para que eso nos permita dar una respuesta en un músculo, una respuesta óptima a comandos voluntarios y reflejos, ¿sí? Si yo tengo un tono alto y no voy a poder hacer una buena contracción, y menos una buena relajación, y menos tener una buena resistencia, ¿sí? Esto yo veo, estas alteraciones o estas disfunciones en la electromiografía intravaginal en una mujer, se ve constantemente, ¿sí? Son cosas que uno va corrigiendo en la rehabilitación. Y en los niños, la micción, y en los niños, y yo creo que en los adultos también, una micción, ¿cuánto sería una frecuencia miccional ideal? Y calculo que 7 o 8 veces al día, siempre comprobando que sea una frecuencia, en los niños al menos que nosotros vemos, que sea un vaciado completo. Muchas veces tenemos niños que a lo mejor van 15, 17 veces al día y hacen una flujometría totalmente incoordinada, bajita, un flujo muy pequeño, por lo cual ese niño quizás uno interpreta que tiene una vejiga hiperactiva, y muchas veces es el niño que va tantas veces porque nunca termina de vaciar la vejiga, ¿sí? Entonces es importante la calidad y la cantidad de cada micción, ¿sí? Entre las incontinencias o esto de mojar la ropita interior en las nenas, la incontinencia diurna, por lo general hay un vaciado incompleto, y lo que llamamos está dado por esta disfunción miccional que yo comentaba anteriormente. Es mucho más frecuente encontrar esto que una nena que vacía por completo su vejiga y tiene una vejiga hiperactiva. Muchísimo más frecuente. Lo que pasa es que a veces cuesta como identificar, ¿no? La enuresis vamos a hablar un poquito, que es mojar la cama a partir de los 5 años, que muchas veces los papás yo sé que consultan por el niño moja la cama, y la gran preocupación es porque moja la cama, y en definitiva muchas veces es más importante todo lo que ocurre durante el día, que cuando uno corrige todos esos hábitos o todas esas alteraciones durante el día, dejan de mojar la cama a la noche, ¿sí? La enuresis se clasifica en primaria, un niño que siempre se hizo pis, que nunca pasaron más de 6 meses por los cuales el niño no ha mojado la cama, y secundaria es el niño que
nunca mojó la cama o que ha habido un intervalo de 6 meses y vuelve a mojar la cama. La mayoría de los niños, pero muy, muy lejos, es la enuresis primaria, un niño que siempre mojó la cama, ¿sí? Y vamos a ver si es no monosintomática o monosintomática. Por decirles, de 100 pacientes que yo, a lo mejor, un número de 100 niños que atiendo y quizás uno llegue con una enuresis monosintomática. La mayoría, el 99%, son enuresis no monosintomáticas, ¿sí? Están acompañadas con otros síntomas diurnos, ¿eh? No es que solamente moja la cama, que es lo que tanto preocupa a los papás, ¿sí? Esta niña, por lo general, durante el día también es constipada, tiene urgencia, sale corriendo para ir al baño, tiene estas maniobras retentivas de cruzar las piernitas, de no vaciar por completo la vejiga, es la niña que entra rápido al baño y sale corriendo y sigue jugando, espera hasta último momento, tiene infecciones urinarias muchas veces, La flujometría es incoordinada porque nosotros tenemos que corregir esa actividad electromiográfica de su musculatura del suelo pélvico, de sus esfínteres, y una vez que corregimos esa flujometría y ordenamos durante el día la cantidad de micciones, que por lo general son frecuencias miccionales disminuidas, son niñas que orinan 3 o 4 veces al día, o algunas que orinan 12, 13 veces y que uno, como recién lo comentaba, piensa que es una vejiga un poquito hiperactiva, y en definitiva cuando la empezamos a seguir vemos que es una nena que hace un volumen muy pequeño y va muchas veces con una flujometría totalmente incoordinada, por lo que tenemos que corregir esa relajación, ¿no? Y la monosintomática es el niño que solamente moja la cama, que no hay ningún síntoma diurno, ¿sí? Es una enuresis realmente más difícil de tratar, por más que la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica establece para ambos tipos de enuresis la uroterapia específica y estándar como tratamiento de primera línea, ¿sí? Y vamos a ver un poquito lo que es la asociación del tracto genitourinario y gastrointestinal. Acá están las citas, los tractos, estos tractos comparten los mismos comienzos embriológicos, la ubicación pélvica, los aspectos de la inervación y el paso de los músculos elevadores del ano. La falta de relajación de los músculos del suelo pélvico, hablamos de esfínteres externos, de uretra y del ano, conduce a disfunción intestinal y disfunción miccional. Los padres tienden a no reconocer el estreñimiento. Esto es una cosa que la Sociedad Internacional de Continencia, la ICCS, lo destaca varias veces, Esto de los padres tienden a no, porque el papá o la mamá no tiene por qué saber qué es ser estreñido o qué no es ser estreñido, ¿sí? Quizás esto de pensar que el niño va todos los días a defecar es pensar que el niño no es constipado y muchas veces no es así, ¿sí? El tratamiento solo del estreñimiento, si uno hiciera un tratamiento específico relajando esa musculatura para que el niño defeque bien, solamente realizando eso, nosotros mejoraríamos el 66% de residuo postmiccional, un 89% de esa niña que moja la ropita interior y un 63% de infecciones del tracto urinario, ¿sí? Y el estreñimiento en pediatría representa aproximadamente del 25 al 30% de las consultas a gastroenterólogos, Entonces, creo que sería importante tratarlo también desde este punto de vista, no solamente un polietilenglicol, un Varex, ¿sí? Sino también tratar la causa por la cual un niño es constipado o estreñido. Los motivos están relacionados directamente con hábitos y costumbres, son familias retentivas, porque cuando estoy en la consulta yo les puedo asegurar que comienzo a hablar e indagar de esta nena y la mamá también me dice, vos sabés, Silvia, que yo también, ahora que vos me estás comentando esto, yo también soy reconstipada, mi mamá también, mi mamá fue operada por un prolapso, un rectocele, y empiezan como a surgir tantas cosas, ¿sí? Son familias que son como retentivas, posponedoras, están muy, es más, en los niños con enuresis, por lo general, o el papá o la mamá o tíos han tenido enuresis, ¿sí? Por supuesto que todo lo que tenga que ver con la dieta, hoy en día cada vez menos color en el plato, todo es blanco, todo es artificial, estos mejores amigos terminan siendo los peores amigos para esta alteración, el sedentarismo, la adicción a la tecnología, etc. ¿Sí? Esto de decirle a la mamá,
las mamás que yo escucho muchas veces, no vayas al baño, no toques, no esto, no lo otro, que está sucio, y vamos condicionando también a que esta niña vaya cada vez menos al baño. Y la constipación, que la ICCS determina, la incidencia máxima de estreñimiento ocurre en el momento de control de esfínteres, ¿sí? Ahí es cuando comienza a haber muchas veces un aumento de constipación. Siempre por supuesto, si no hay otras alteraciones, como una disinergia defecatoria por contracción paradojal del cubo rectal, bueno, eso ya sería, por lo general son constipaciones de niñitos, de bebés, de muy pequeñitos, ¿sí? Es diferente, no se manifiesta a partir de los 3 años, ¿sí? Y esto, por supuesto que es un círculo vicioso, ¿no? El niño comienza a retener, genera más constipación, la defecación cada vez de la escala de Bristol quizás sea un tipo 1, 2, 3, y eso genera dolor. Entonces, más duele, más retengo, más evito ir, más pospongo, más constipación, ¿sí? El niño no es que va a decir, me duele cuando voy a defecar. El niño quizás, algunos lo manifiestan, pero muchos no. O sea, para ellos la situación de defecación es un dolor, genera dolor, por lo cual este niño va evitando eso. Esto es algo paulatino y que más del 80% de los niños con incontinencia fecal o con encopresis tienen incontinencia fecal por hábito retentivo. Es decir, el niño primero es muy constipado y luego por rebosamiento mancha o ensucia. Pero primero, el gran tema fue la constipación, ¿sí? El 80%. Y saber que la constipación, ¿no? Por la proximidad con la vejiga, por supuesto que el tratamiento exitoso del estreñimiento favorece la disminución de las infecciones urinarias, disminuye los episodios de incontinencia urinaria, disminuye la hiperactividad del detrusor, las flujometrías en estacato se mejoran, disminuye la presión vesical, y siempre digo, la constipación es como un iceberg, uno ve una parte, pero muchas veces por debajo realmente es mucho más serio de lo que parece, a tal punto que la ICCS determina esto, ¿no? Y vuelve a decirlo. Esta imagen, cuando el diámetro del recto supera los 3 centímetros, el diámetro del recto toca la pared posterior de la vejiga, y esto es uno de los criterios de Roma 4 para pediatría como impactación rectal, ¿sí? Además, con las imágenes adquiridas pueden ser de gran ayuda para convencer a los padres e hijos de la necesidad de terapia de estreñimiento, ¿sí? Lo vuelve a repetir, o sea, entonces creo que es muy importante trabajar sobre esta base que genera todas estas alteraciones, ¿sí? Y esto yo lo dejé porque también a mí me parece importante. Una niña que fue operada por un reflujo vesicureteral, que por supuesto que este reflujo vesicureteral tiene gran relación con disfunción, con bladder bowel dysfunction, con esto de no relajar esfínteres, por lo cual refluye esa orina por los uréteres, y por supuesto que la persistencia de la continuidad de esta disfunción o esta falta de relajación, aún después de la corrección del reflujo vesicureteral, por decirles, una niña que es operada de este reflujo, pero no recibe la rehabilitación del suelo pélvico, aumenta el riesgo de infección urinaria febril postoperatoria o infección urinaria recurrente, lo que indica que el disfunción vejiga-intestino es un factor importante de la aparición de infecciones urinarias y reflujo vesicureteral. Y lo peor es que muchas veces, porque yo tengo muchos pacientes, cuando vienen a lo mejor niñas postquirúrgico de un reflujo vesicureteral medicadas con un anticolinérgico, por lo cual la frecuencia miccional de estas niñas quizás es 1 o 2 veces al día y no tienen deseo miccional. Cuando están con tanto tiempo bajo los efectos de un anticolinérgico, que está bien que estén acompañadas con un anticolinérgico para que no vuelva a hacer un reflujo, pero también es importante acompañar a esta niña en un proceso de rehabilitación, de relajación de esfínteres, para poder ir disminuyendo la dosis de los anticolinérgicos en la medida que ese esfínter uretral
logra relajarse por completo y logre mejorar el vaciado de la vejiga, ¿sí? Y vuelva a orinar 7 o 8 veces al día y tenga ese deseo miccional. Es todo un reentrenamiento que se va haciendo en estas niñas, que es fundamental. Una niña con reflujo vesicureteral que no recibe rehabilitación son las niñas que a mí me aparecen en el consultorio ya con 8 o 10 años y muchas veces con daños del tracto urinario superior, funciones renales disminuidas y todo lo demás, ¿sí? Por lo que creo que es algo muy, muy importante. Terminar de corregir esto para evitar después otras alteraciones, ¿sí? Y bueno, en cuanto a lo que nosotros podemos tratar, todo lo que son reflujos vesicureterales, infecciones del tracto urinario, vejiga hiperactiva, enuresis, incoordinación vésico-esfinteriana, que es la disfunción miccional, postquirúrgico con abordaje perineal, constipación, incontinencia fecal, encopresis, dolor pélvico, dolor vulvar, muy frecuente en las niñas con hábito retentivo, cuando uno toca, palpa la vulva, la zona de la vulva, la zona suprapúbica, son puntos álgidos, puntos de dolor, por esto, y esto también lo describe la ICCS, ¿no? Y nosotros tenemos, bueno, nada más como objetivos normalizar el vaciado vesical, disminuir la hiperactividad de la vejiga, favorecer la función intestinal óptima, corregir curvas flujométricas, y con esto uno previene los episodios de infección urinaria. Cuando uno relaja esos esfínteres, reducimos o desaparece el reflujo vesicureteral, la desaparición de la enuresis y de la constipación y de BBD y de todo lo que nosotros estamos hablando hasta ahora, porque en definitiva siempre es la misma etiología, ¿sí? Rápidamente, la anamnesis, nosotros realizamos una muy buena anamnesis, los cuestionarios, la evaluación física, los estudios complementarios, por supuesto. Nosotros recibimos a la paciente derivada por un médico, pero también tenemos que hacer un diagnóstico fisioquinésico para poder hacer un abordaje adecuado, los estudios complementarios, especialmente la flujometría con electromiografía, la ecografía postmiccional es fundamental, y el tratamiento, por supuesto, de primera línea, que es la uroterapia estándar y específica, el control médico, siempre esto de interactuar de manera interdisciplinaria, ¿no? E ir armando como siempre digo, esta anamnesis es como un rompecabezas que uno va juntando todas las piezas y realmente uno puede proponer un tratamiento adecuado, ¿sí? Estas planillas, muchas veces, el solo hecho de tener una de estas planillas y saberla interpretar, un pequeño registro, ¿cuántas veces voy a hacer, está escrito, o sea, pipí, como dicen los niños, me hice pipí en la cama, me hice pipí en la ropa interior, corrí al baño para hacer pipí o popó, o sea, esto, una niña que quizás va 3 o 4 veces al día, que moja la cama o no, muchas veces no moja en la cama, pero que moja su ropita interior, que sale corriendo para ir al baño y que tiene infecciones urinarias, y hay que hacer un tratamiento o un abordaje preventivo, ¿sí? Y va marcando, según la escala de Bristol, qué deposiciones, que las ideales son el tipo 4 de la escala de Bristol, ¿sí? Un tipo 1, un tipo 2, defecando cada 2 días, cada 3 días, y eso estamos hablando, según los criterios de Roma 4, PDQ, o sea, hay un criterio de Roma 4 específico para pediatría, ya nos estaría hablando de alguna alteración. Por lo general encontramos siempre, ¿no?, alteraciones en la vejiga y en el intestino, infecciones urinarias asociadas con constipación, la niña que moja la cama, algunas veces con infecciones urinarias o no, pero asociado a constipación, es siempre esta sintomatología, ¿sí? Una simple anamnesis que nosotros realizamos, por decirles, como para que vean un poquito la frecuencia miccional, la periodicidad, la manera de vaciar la vejiga. Es importante quizás escuchar cómo esa niña vacía su vejiga, cómo sale el chorro, y enseñarle a esa niña que ese chorro tiene que salir fuerte, no cortado. Ellas mismas después van indicando cómo va saliendo, si va saliendo cortito, si va saliendo despacio, si va saliendo fuerte, ¿no? Y es todo un tema de mucho seguimiento en los niños. La asociación de disfunciones como constipación u otras, estas urgencias miccionales, que es esto de salir corriendo para ir al baño, aguanté hasta lo último, estuve contrayendo esos esfínteres todo el tiempo y de golpe ya no puedo más, salgo corriendo, ¿sí?
y tienen esta característica de entrar y salir rapidísimo del baño, ¿sí? O algunas otras, por ahí las nenas que han sido operadas de reflujos vesiculoterales, sí, ellas a lo mejor están un tiempo un poquito más largo esperando orinar porque les cuesta muchas veces relajar, y tras el efecto también de la oxibutinina es un tema un poco ahí que tenemos que trabajar en conjunto con urología. Las infecciones urinarias con o sin fiebre, antecedentes familiares de enuresis, un niño enurético por lo general, la mamá, el papá, tíos son enuréticos, la alimentación, los hábitos y horarios en el hogar también, dolor suprapúbico, vulvar perineal, fármacos, y en la anamnesis en la mujer siempre incluyo antecedentes desde la niñez, porque a mí, entendiendo la vida de esta mujer que fue niña, ¿no? Entendiendo todo este recorrido, a mí me ayuda a entender mucho más el presente de esa mujer, ¿sí? Esto es una cosa que la dejé, que parece algo diferente, o sea, dos niñas, ¿no? Con el mismo diagnóstico. Son niñas que mojan de día, como vemos, las dos, mojan de noche, tienen urgencias para orinar, varias, hay constipación en ambas y la frecuencia miccional en una es de 3 veces, 4, y en otra son 10, 12 veces. Ambas niñas, por decirles, con infecciones urinarias, ¿sí? Es lo mismo, o sea, pero muchas veces se manifiesta de una manera diferente. Se manifiesta, entre comillas, porque en lo que es la evaluación, por supuesto que es importante, nosotros hacemos una evaluación general de la niña, desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies, ¿no es cierto? Todas esas cadenas musculares tienen que ver. Si es una niña que tiene una pared abdominal tensa, los aductores, el solo verlas caminar, que van cerrando como las piernitas, ¿no? Esta respiración también, la columna, las caderas, cómo apoyan los pies, etcétera, si hay una relajación abdominal. Bueno, todo esto lo voy pasando, es importante observar. Esto es un trabajo, una encuesta en muestra aleatoria a más de 20.000 mujeres nulíparas entre 25 a 64 años realizados en el 2014. Y acá habla de la asociación de enuresis, mujeres con enuresis, y cuánto incide los antecedentes de estas mujeres con enuresis en disfunciones de suelo pélvico. Se produjeron uno o más disfunciones de suelo pélvico en el 38,3% de las mujeres con enuresis, frente al 23,8% en las que no tenían enuresis. Incontinencia urinaria mixta tuvo la asociación más fuerte con enuresis. La tasa de incontinencia fecal fue del 11,2% en el grupo sin enuresis y del 16,8% en aquellas con enuresis. Prolapsos 2,6% en el grupo sin enuresis y 4,8% en el grupo con enuresis. Mujeres con antecedentes de enuresis, la vejiga hiperactiva en el 32% menos versus 18,4%, y la ICCS, la Sociedad Internacional de Continencia Pediátrica, también hay artículos que dicen que los niños con enuresis tienen mucha más probabilidad de desarrollar vejigas hiperactivas, ¿no? Esto de dejar residuo postmiccional y todo lo demás, que quizás pueda ser una de esas de las causas. Y conclusión, las alteraciones del suelo pélvico y los síntomas del tracto urinario inferior en mujeres nulíparas se duplicaron aproximadamente en mujeres con antecedentes de enuresis y por lo tanto podría actuar como un factor de predisposición importante. Por lo cual yo creo que es fundamental el tratamiento preventivo en estas niñas y que hay una correlación, ¿sí? La hiperactividad primaria de los músculos del suelo pélvico en niñas y adolescentes es uno de los factores predisponentes más desatendidos a dispareunia y vestibulitis vulvar posteriores en la edad adulta y en la mujer, ¿sí? Por lo general, una mujer con dispareunia o dolor vulvar o dolor pélvico, muchas veces hay asociación de constipación e infecciones urinarias, y si uno generalmente empieza esta anamnesis, encontramos también antecedentes de enuresis o de infecciones urinarias o de constipación ya desde pequeñas, ¿sí? Aquí algo interesante del doctor John Delancey. Él me pareció algo muy
un gráfico, ¿no? Con la idea de trazar la función del suelo pélvico en 3 fases principales de la vida de la mujer, ¿no? Él es como que dividió 3 fases principales en la vida de la mujer. Uno, el desarrollo de la reserva funcional durante el crecimiento en el niño, que ahí está integrada todo lo que es el entrenamiento evacuatorio y todo lo demás. Las variaciones en la cantidad de lesión y recuperación potencial que ocurren durante y después del parto vaginal. La fase 2, todo lo que está descrito acá. Y en la fase 3, el deterioro que ocurre con la edad avanzada, con la menopausia y todo lo demás, ¿sí? Aquí está. Esto es la fase 2 y la fase 3. Mecanismos de injuria obstétrica en la fase 2 y todo lo que es la parte de la menopausia en la fase 3. Es como que él incluyó en este lifespan o este gráfico estas causas, ¿no? Me parece algo muy interesante y cada uno contribuye de diferentes maneras al soporte de los órganos pélvicos, ¿no? Varios factores pueden afectar la velocidad a la que la función del suelo pélvico se deteriora también, y el suelo pélvico crece y se desarrolla durante la niñez, alcanzando una máxima reserva funcional en la vida temprana. Esa reserva funcional se agota por diversos factores y los síntomas aparecerán, y esto dependerá de la cantidad de reserva funcional originalmente lograda en el desarrollo, en la niñez y otros factores, ¿sí? Yo creo que esos son procesos que uno no puede modificar, pero sí hay procesos modificables, que son los hábitos, que tenemos que estar alertas y atentos y tratar de indagar en esa mujer que nos llega a la consulta, en esa joven de 15, 18, 20 años, con dispareunia, con constipación, con dificultad, con dolor pélvico crónico, con dificultad al orinar. Esto es muy, muy característico en la mujer joven, en la mujer de 20, 25 años, ¿no? Estos procesos modificables que quizás son procesos totalmente modificables porque se trata de hábitos que puedan evitar estas disfunciones en la niñez para que después evitemos esto que se perpetúa en el tiempo. Creo que sería importante, interesante poder hablarlo y trabajar. Yo en la mayoría de las mujeres que veo, la mujer adulta, todo lo que son prolapsos, rectoceles, cistoceles, todo lo que es dolor pélvico crónico, todo lo que son infecciones urinarias a repetición, dificultad para orinar, infecciones, todas estas disfunciones, por lo general, en la mayoría de las mujeres hubo antecedentes de enuresis, y si no hubo antecedentes de enuresis, sí hubo antecedentes de infecciones urinarias cuando eran pequeñas, antecedentes de constipación, ¿sí? Entonces creo que es importante esta correlación en el mapa pélvico de esta mujer, ¿sí? De estas mujeres que atendemos a diario y que, bueno, por ahí yo creo que indagando un poquitito más desde pequeñas nos ayuda a entender a lo mejor el presente de esa mujer que tenemos en el consultorio. Y siempre digo, si quieres ir rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, vete acompañado. Creo que el trabajo interdisciplinario nos enriquece a todos y aprendemos cada uno desde una mirada diferente, pero una mirada particular en bien del paciente o la paciente, ¿sí? Así que bueno, totalmente disponible para las preguntas y muy agradecida por esta oportunidad. Muchas gracias, Silvia, qué tremenda información. La verdad es que creo que todos los que hacemos ginecología, y por eso es que queríamos transmitir esto, es importante también que entendamos esa necesidad que tenemos desde el acompañamiento de pediatría para la disfunción que se produce. Por ejemplo, cuando vemos pacientes con infecciones urinarias, con incontinencia urinaria de esfuerzo, sobre todo por rebosamiento, o pacientes con el soiling fecal, ese manchado constante del arroz, ¿no? Y vemos también esos hábitos. Por ejemplo, yo me topo mucho, Silvia, con pacientes que me dicen orgullosamente, es que yo solo voy 2 veces al baño al día.
Eso sí, doctor, orino como un litro, no, hombre, y viene la parte de educar y la parte de saber cómo llevar a esta paciente una adecuada recuperación, porque luego cuesta. Infecciones urinarias recurrentes que son difíciles de tratar, la importancia de los antecedentes de la niñez o que se hayan tenido esas infecciones antes de los 15 años. Y hoy estamos viendo que un simple hábito retentivo, simple entre comillas, porque no es simple, pero esa fase tan disfuncional en el inicio puede causar estos trastornos tan increíbles. Yo quisiera dar tiempo también para las preguntas, si en audiencia sea por Facebook Live, que te cuento que tuvimos una muy bonita audiencia. Casi en algún momento que vi era arriba de 160 personas, más quienes están aquí conectados también por Zoom, pero agradecemos la presencia de todos y quisiera saber si alguno tiene alguna pregunta en específico. Fíjate que hay una pregunta y dice, en adolescentes con enuresis, ¿qué estudios diagnósticos deben realizarse? Virna Rodas pregunta por Facebook Live. Sí, un niño o un adolescente con enuresis, seguramente ese adolescente con enuresis ya son varios años de enuresis. Por supuesto, la consulta urológica, la consulta médica, descartando tantas cosas como, pero es, a ver, hay muchos motivos por los cuales un niño puede mojar la cama. Si uno descarta que no hay ninguna alteración, bueno, no voy a comentar en este momento porque son muchas, el tratamiento es, a ver, una simple planilla miccional y defecatoria muchas veces ya nos está dando la pauta por la cual este niño moja la cama, ¿sí? Una frecuencia miccional disminuida, constipación, un niño o un adolescente que moja su ropa interior, mancha o ensucia su ropa interior. Todo esto es una enuresis, ¿no?, que hay que tratar. Por lo general, la enuresis está acompañada con los síntomas diurnos. Y hasta que uno no mejora y no trata esos síntomas del día, la enuresis no desaparece. La enuresis es una consecuencia de lo que este joven o este niño hace mal durante el día. Eso es lo que hay que corregir, ¿sí? Y eso es lo importante detectar. Yo trato muchos niños con enuresis. Enuresis no monosintomática por hábito retentivo primarias. Ahí es importante determinar qué es enuresis primaria o secundaria, enuresis monosintomática o no monosintomática, ¿sí? Entonces eso, y ahí está, si es una enuresis no monosintomática, es muy simple el tratamiento, o sea, en 3 meses se resuelve. Pero quizás lo más angustiante para este joven es que moja la cama, o esta joven, o esta mujer, o esta jovencita. Para mí la satisfacción más grande, si bien está bueno que deje de mojar la cama, pero es todo lo que uno ayuda a evitar o a mejorar en ese momento para evitar después del día de mañana otras disfunciones que son diferentes en la edad adulta, ¿no? Mira, yo he tenido, por ejemplo, ¿no? Un adolescente de 15 años que empezó a retener más o menos a los 3 o 4 años con una frecuencia miccional de 2 veces al día, con encopresis, con una manometría no rectal, porque ya hay algunos pacientes adolescentes que vienen con alteraciones en la manometría no rectal, con presiones esfínter y con incontinencia fecal, ¿no? Por decirte, valores umbrales sensitivos, en vez de con 20 centímetros o 40 centímetros la primera sensación, ya con 80 o 100 centímetros, ¿no? Eso habla de una constipación, de un volumen cada vez mayor para tener este reflejo rectal inhibitorio, para tener este deseo evacuatorio, y por otro lado, presiones de los esfínteres disminuidos. O sea, ahí habla de una constipación al inicio y una incontinencia fecal que va a estar dada por una distensión de esos esfínteres, y luego, por supuesto, esta distensión conlleva a una disminución de presiones esfinterianas y a una incontinencia fecal. Es todo el proceso por el cual uno debe intentar evitar que este joven pase, y se puede evitar perfectamente, ¿sí? Es una cosa que yo la veo muy, muy frecuente, ¿sí? Alteraciones ya en la manometría no rectal. Bueno, fíjate que también tenemos varias preguntas. La verdad es que hay muchos comentarios, te cuento, cantidad de comentarios en cuanto a la presentación. Te felicitan de
de muchos lados, desde Perú, desde Bolivia, de aquí a Guatemala, muchos. Preguntan de nuevo, preguntan acá, Rosenda Cuy pregunta si las niñas con mayor incidencia de globo vesical, ¿qué estudio diagnóstico debiera realizarse si tenemos niñas que tienen mucho globo vesical? Yo no soy uróloga, soy fisioterapeuta y kinesióloga, hago la rehabilitación del suelo pélvico, pero comento un poquito, transcribo nada más solamente lo que dice la ICCS. En un niño sano, ahí hay que ver, ¿no? Bueno, por eso a mí esta parte me gustaría que, bueno, a lo mejor algún urólogo infantil nos acompañe o algún urólogo. La urodinamia es un estudio invasivo en un niño que es sano, que no hay alteraciones neurológicas. Por lo general la urodinamia no se hace en pediatría, ¿sí? Solamente en niños con vejiga intestino neurogénico, por supuesto que sí. Ya para que una niña haga un globo vesical, y quizás esa niña ya ha tenido reflujo vesiculoteral, ha tenido infecciones urinarias con fiebre, ya ha habido realmente una alteración en sus uréteres, quizás en su función renal y todo lo demás, ¿no? Para que realmente haga un globo vesical. Y no tengo ninguna duda que entre tantos tratamientos y a lo mejor estudios que haya que hacer a esta niña, hay que relajar esos esfínteres para que ese globo vesical desaparezca. O sea, pensar siempre en los esfínteres externos, ¿eh? No pensemos en un esfínter interno. Muchas veces es primero una relajación de esa musculatura, de esos esfínteres externos, corregir esa flujometría con electromiografía incoordinada, que uno ve en una flujometría que no es un estudio invasivo, y corregimos eso y este globo vesical desaparece, ¿sí? Siempre me parece que lo ideal sería empezar de menos invasivo a más invasivo y trabajar en los esfínteres externos, que son de contracción voluntaria, estriada, y que tiene un tono que uno lo mide, lo sigue, lo evalúa y todo lo demás, ¿sí? En una próxima incluiremos a un urólogo funcional pediátrico para que nos ayude con algunas de las definiciones. Pero también es cierto, Silvia, y que las niñas pequeñas a veces dejan mucho residuo posmiccional sin que precisamente esto represente en algún momento una patología. Y eso creo que es importante que algunos lo sepan para que no sobrediagnostiquemos también en el caso de las niñas residuos posmiccionales elevados. Yo veo muchos informes de ultrasonidos con residuo posmiccional elevado, y realmente nunca analizamos el contexto de cuál es el paciente en el que está ese residuo posmiccional elevado. No sé si quieres comentar algo de eso antes de que siga. Hay muchas preguntas, están llegando, o sea que tú me vas a parar. Cuando te digas ya suficiente, ya paramos, porque hay muchas preguntas. Y yo creo que una niña que deja un residuo posmiccional elevado, me parece que habría que hacer un tratamiento de uroterapia estándar y específico, una relajación, y controlar que no deje residuo posmiccional. Quizás no hizo infección urinaria, pero en algún momento hace una infección urinaria, ¿no? Me parece. Claro. Por acá preguntan, vamos a ver. Virna Rodas pregunta, ¿las alarmas son funcionales? No mucho entendí la pregunta, perdón. Sí, Virna. ya sé a qué se refiere. Okay. Seguramente ella está preguntando en un niño con enuresis. Claro que sí, nosotros trabajamos, al menos mi pequeña experiencia, trabajamos muchísimo con alarmas, pero las alarmas tienen que estar muy, muy seguidas con un proceso también de seguimiento de flujometría. Porque nosotros podemos condicionar una micción cronometrada en ese niño que vaya a orinar 7 veces al día y quizás eso es importante establecer antes primero algunos registros con uroflujometría como para poder determinar realmente si son 7 alarmas, por decirles. Una micción por la mañana, una micción por la tarde e incluir 5 alarmas más, pero asegurarnos que en esas 7 micciones vacíe por completo la vejiga y relaje los esfínteres. No me va a ser útil solamente darle una alarma si no está acompañado con este proceso de relajación y de vaciado por completo, ¿sí? No estoy de acuerdo con la alarma por la noche. Nosotros tenemos que, en una enuresis, me parece que es importante que también, la característica de los niños con enuresis tienen un sueño bastante pesado, ¿sí? Se duermen y no se despiertan por nada. Entonces también es importante que el llenado vesical los despierte durante la noche para que puedan ir al baño. Yo particularmente les sugiero a los papás no levantarlos a la noche. ¿Sí? Se les dan muchas otras pautas, pero no levantarlos por la noche.
Ok, hay otra pregunta interesante. Fíjate que te preguntan si hay alguna asociación entre hiperactividad, los niños con hiperactividad y con, Totalmente. sí, Con TEA. exacto. Trastorno de déficit atencional, trastorno espectro autista, síndrome de Down, todas estas alteraciones están sumamente asociados con enuresis, con constipación, con infecciones urinarias recurrentes. Sí, claro que sí. Está muy, muy, muy asociado. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué enfoque recomienda para evaluar o tratar a una mujer peri o posmenopáusica con incontinencia urinaria? Bueno, eso creo que te puedo ayudar un poco yo. Vos, Y yo no. lo enfocamos también en otro, pero bueno, ya el Claro, porque tratamiento hay un para... mundo de posibilidades. Hay Sí, un montón de posibilidades. Yo creo que lo más importante que tenemos que sacar de esta charla es el entender que muchas de las pacientes que puedan desarrollar incontinencia urinaria, incluso desde edades jóvenes, hasta las que llegan a la menopausia, pueden tener estos antecedentes en la etapa pediátrica, sobre todo esos hábitos retentivos, porque que empiezan a hacer esas famosas incontinencias por rebosamiento, que no debutan con incontinencia en su etapa de juventud, digamos de los 19 a los 35, 40 años, y después de los 40 años mágicamente dicen, pero yo siempre he hecho así y ahora sí tengo incontinencia. No digamos las infecciones. y hacen mega vejigas, algunas que hacen unas vejigas gigantes, ¿no? Y el detrusor pierde la capacidad de contraerse, por lo cual también es un tema, ¿no? Y también esto del llenado vesical, que a la mitad del llenado vesical uno siente un primer deseo miccional, y quizás eso también está alterado de tanto aguantar, de tanto posponer y todo lo demás, ¿no? Sí, es muy, muy, muy relevante eso en la mujer. Y vengo, fíjate, menciona Julia Pellecer, dice, en los colegios se ve mucho que los niños, los maestros no permiten a los niños ir al baño en el momento y eso les afecta si se vuelve constante, totalmente. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo que es importante. Me parece que es importante educarlos en hábitos, en horarios, o sea, eh, sí, es importante que yo siempre los aliento que en cada recreo, en cada lapso, que no están en el aula, este niño tiene que ir al baño, ¿sí? Al menos los que están en tratamientos van al baño y es más, nosotros estamos muchas veces en contacto con los colegios y todo lo demás, o con los docentes, y se hacen informes como para que les permitan cuando tienen un deseo, si no es el recreo, poder ir. Claro que sí. Yo creo que en algún momento valdría la pena Sí, sí, Abner, discúlpame. llevar esta información hasta los colegios, ¿no? A los educadores y que entiendan la necesidad de que estos hábitos retentivos no se vuelvan exactamente eso, no se vuelvan hábitos, que sean una situación esporádica para que no dañe su sistema urinario. Exacto, sí, sí, Mira, sí. Lo mismo también en muchos países, los niños que ingresan al jardín, ¿no? O a la escuela materna o el jardín, bueno, cada país tiene su nombre, prejardín, que a los 3 años ya tienen que estar sin pañal. Y muchas veces es un proceso justo en ese momento, bueno, todo lo que es el control de esfínteres y cómo sacar el pañal, bueno, hay muchísima información, muchas teorías, muchas escuelas, muchísimas, ¿no? Pero creo que también a eso hay que respetarlo, o sea, hay niños que sí que pueden estar preparados y otros a lo mejor les falta un poquito más. Esa es una edad clave, los 3 años. Es una edad clave en la cual nosotros tenemos que observar. Si tenemos un niño que está aguantando, que por jugar, que pospone, que moja o que está en todo ese, y ahí es el momento de quizás hacer una consulta y uno evita a lo mejor, o al menos estos papás tienen la posibilidad de recibir una información de lo que, porque los papás no tienen por qué saberlo, pero sí una información adecuada de lo que es, de lo que debería ser adecuado para ese niño en ese momento, ¿sí? Sí, claro. Y fíjate que sí es totalmente de esa manera, porque los colegios, de hecho, hoy por hoy hay colegios que incluso ponen un límite de edad, si no, no lo aceptan, si no se ha retirado el pañal, 3 o 4 años. Sí, Y los es 3 años. importante también compartir acá que todos los niños llevan su propio ritmo. Si bien la mayoría de audiencia hoy habrá pediatras, porque nos da gusto que esto se compartió a la Asociación de Pediatría de Guatemala, pero también a nosotros los que somos ginecólogos y a veces pues resulta que nuestras propias pacientes nos traen a los niños de primera intención cuando son problemas urinarios o que asumen que son ginecológicos y yo creo que esto tenemos también que entenderlo y conocerlo.
Que un niño o que una niña no ha llegado a esa etapa de madurez en la que ha dejado el pañal y tiene 3, 4 años, no significa que tenga algo malo, no significa que necesita un tratamiento, al menos no hasta cierto punto si no hay signos que lo manifiesten de esa manera. Y Silvia, yo quería contarles a quienes nos están escuchando antes de que termináramos que vemos el interés en este tema y la difícil situación para nosotros en adquirir esta información, porque realmente no hay mucha información sobre qué hacer, cómo hacer. Yo veo varias preguntas muy interesadas en qué hacer y entiendo, porque uno, no solo como médico, sino también como padre, puede preocuparse de este tipo de situaciones. Así que les quiero contar que dentro de poco tiempo estamos organizando junto con Silvia un curso. Ya es un curso no es una charla como esta, una ponencia, sino que es un curso formal donde vamos a dar ya técnicas, estrategias específicas para cómo poder ayudar al momento en que las niñas están dejando esta etapa de los primeros 5 años y no crear estas disfunciones urinarias y coloproctológicas a largo plazo. Así que pronto les vamos a dar esta información. Agradecemos de nuevo tu tiempo, Silvia. Ya no voy a seguir con algunas preguntas por situaciones del tiempo. Agradecemos. No tengo ningún problema, ¿eh? En Argentina ya está. Así que si hay más preguntas, con todo gusto. Ya estás hasta la medianoche, ¿no? No, aquí a las 11, todavía bueno, no, pero ningún problema. Ok, gracias por tu tiempo, gracias por traernos esta magnífica charla de este tema que es tan poco tratado y que es tremendamente importante para todos los que hacemos ginecología o los que vemos problemas urinarios o coloproctológicos con nuestras pacientes mayores. Entender ese camino de la niñez hacia la disfunción es interesante, es importante. Y ese trabajo conjunto que tenemos que hacer, pediatría, ginecología y uroginecología, es tremendamente importante. Así que, Silvia, te dejo las palabras de despedida. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a vos, Abner, y a toda la Asociación de Ginecología Obstetricia Guatemala por apoyarnos. Realmente un gusto poder, con un granito de arena, quizás y evitar alguna alteración en un niño de una manera preventiva y todo lo demás. Me parece algo maravilloso, fantástico, que quizás alguien que pudo escuchar algo sirva para la prevención. Para mí la prevención es fundamental, ¿no? Es fundamental, a veces con pequeñas cositas, si uno sabe un poquito, podemos ayudar de una manera increíble. Entonces, bueno, creo que eso es importante. Muchas gracias, Abner. A ti también y a todos los que estuvieron conectados, muchas gracias por el interés, la increíble cantidad de comentarios. De nuevo, buenas noches, manténganse al pendiente, tendremos más información pronto y les agradecemos a todos, a la Asociación de Ginecología Obstetricia de nuevo, gracias por el apoyo, por el aval y seguiremos con estas actividades, les prometo que vienen más y vienen también muy interesantes. Así que buenas noches para todos y muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, buenas noches para todos.